gusta también. Hemos visto que el máximo representante del positivismo es Comte, ¿no? Su nombre realmente es muy largo, pero más conocido por su apellido Comte, ¿no? Este señor justamente tiene postulados claros, ¿no? En cuanto a cómo hacer las investigaciones y cómo se conoce la realidad, ¿no? Y bien claro se mencionó que no, la metafísica no es parte de lo que viene a ser el positivismo, que es el padre o la madre de la investigación cuantitativa. Hoy día vamos a ver justamente, a conocer un poco más sobre esta base filosófica en la que se fundamenta es precisamente la investigación cuantitativa, y vamos a conocer un poco sobre la investigación cuantitativa, las ventajas, las desventajas, sus características, porque esto nos va a abrir el entendimiento cuando nosotros queremos hacer un tipo de investigación, cuál es el enfoque o el tipo de investigación que nosotros debemos de escoger de acuerdo a lo que queremos averiguar, ¿no? A los resultados que queremos obtener. Y un factor interesante en cuantitativa son los datos, ¿no? Los datos, que va de lo general a lo específico, ¿no? Entonces, y se acumulan muchos datos, no se acumulan poquitos, sino se acumulan muchos datos precisamente para poder generalizar los resultados y poderlos emplear en diferentes grupos parecidos, con características similares, donde esta investigación podría, se supone, dar los resultados muy similares, ¿no? Entonces vamos a observar ahora sí el video que nosotros tenemos en nuestra sesión, que es la investigación cuantitativa. Voy a agrandar el video. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda José Luis López y en esta videoclase vamos a hablar sobre la investigación cuantitativa. Concretamente, nos centraremos en responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cuantitativa? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son sus principales ventajas? ¿Y cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un método estructurado que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y poner a prueba teorías. Este tipo de investigación se lleva a cabo mediante experimentos o métodos estadísticos, cuyos resultados pueden expresarse matemáticamente. Es por ello que el nombre cuantitativo se deriva de la palabra cantidad o cuantificación, es decir, numeración. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cuantitativa? Entre sus principales características tenemos: se basa en un enfoque positivista. El positivismo plantea que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Por ello, en la investigación cuantitativa se usa información observable y cuantificable para explicar los fenómenos de estudio a través de una realidad objetiva, es decir, centrada en datos y hechos. Se aplica la lógica deductiva, es decir, su análisis va de lo general a lo particular, por ejemplo, de las leyes y teorías a los datos. Busca comprobar hipótesis. Se establecen hipótesis para aceptarlas o rechazarlas,
dependiendo del grado de certeza que arrojen los datos. Utiliza la estadística. La investigación cuantitativa recurre a la estadística, tanto para la determinación de muestras como para el análisis y presentación de resultados. Los datos son generalizables o extrapolables, debido a que se trabaja con muestras grandes y técnicas estadísticas. Los datos se pueden extrapolar al total de la población. Sobre la recolección de los datos se obtienen por observación, medición y documentación. Para ello, se utilizan instrumentos estandarizados que se aplican a todos los sujetos de estudio y que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos. También se pueden generar nuevos instrumentos basados en la revisión de la literatura, los mismos que se prueban y ajustan. Y sobre la presentación de los resultados, estos se muestran utilizando un tono objetivo, impersonal y no emotivo. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cuantitativa podemos citar: A. Capacidad de réplica. Debido a que este tipo de investigación se realiza mediante la aplicación de estándares bien establecidos, los estudios se pueden replicar, analizar y comparar con otras investigaciones similares. B. Permite realizar estudios amplios. Los procedimientos estadísticos que se aplican permiten recolectar datos de muestras grandes, los mismos que se procesan y analizan mediante operaciones confiables. C. Datos objetivos y precisos. Este método de investigación está diseñado para ofrecer datos objetivos que permiten entender de forma más precisa lo que sucede con el fenómeno de estudio. Por otro lado, entre sus principales desventajas podemos citar: A. Poca atención al contexto de estudio o experimento. Una de las críticas a la investigación cuantitativa es que no se toma en cuenta al contexto en el cual se desarrolla el estudio. Esto sería una limitante, debido a que pueden estar presentes otros sucesos o variables que pueden influir en los resultados. B. No estudia a las variables en su contexto natural. La investigación cuantitativa es principalmente de tipo experimental, en la cual se manipulan artificialmente las variables de estudio. Sin embargo, hay académicos que defienden que las personas no se comportan de la misma forma en un experimento que en la vida real. C. Trabaja con poblaciones o muestras grandes. En investigaciones tipo sondeos de opinión, las muestras deben ser grandes para que sean representativas. Esto, que por un lado puede ser una ventaja, también puede resultar una desventaja debido a los recursos económicos y humanos que se necesitan para llegar a esa cantidad de personas. Para finalizar y comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cuantitativo. 1. Estudios sobre intención de voto. En el marketing político es común el desarrollo de estudios sobre preferencias electorales e intención de voto, con el objetivo de obtener información que ayude a la toma de decisiones en la estrategia electoral. Esto generalmente se desarrolla mediante encuestas con muestras grandes que pueden ser representativas. 2. Estudios farmacológicos. Por ejemplo, los estudios para el desarrollo de vacunas, los cuales son un tipo clásico de investigación experimental, donde a un grupo de personas se le aplica las vacunas potenciales y a otros un placebo. Luego de un tiempo, se comparan las tasas de infección de los dos grupos y se registra la diferencia a favor del grupo que recibió la vacuna, como el nivel de eficacia de dicha vacuna. 3. Medición de audiencias. En el campo de la comunicación, son comunes las mediciones de audiencias para determinar
el nivel de consumo de los programas de radio o televisión en las personas, o para medir el alcance de las campañas publicitarias. Estos datos se cuantifican matemáticamente y los resultados permiten al investigador conocer mediante un análisis detallado el nivel de éxito de los programas o campañas. En resumen, ¿qué es la investigación cuantitativa? Es un método estructurado que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: se basa en un enfoque positivista, aplica la lógica deductiva, busca comprobar hipótesis, utiliza la estadística, los resultados son extrapolables, los resultados se redactan en un tono impersonal y objetivo, y se utilizan instrumentos estandarizados. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Entre sus principales ventajas tenemos: facilita el desarrollo de estudios amplios, la metodología facilita la réplica de los estudios y los datos son precisos y objetivos. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Poca atención al contexto de estudio, no se estudian las variables en su contexto natural y el trabajo con grandes muestras demanda de recursos considerables. Hasta aquí el video de hoy, espero que te Bien, entonces, mediante este video hemos podido, a ver, un ratito que hemos podido ver un poquito más sobre lo que es la investigación cuantitativa complementaria. Lulú, deja Hay dormir. un audio prendido, Eva, creo que es el tuyo. Hemos podido ver cómo se originó la investigación cuantitativa, cuál es el enfoque, ¿no? El positivista, su representante es Comte. Este tipo de investigación más o menos se planteó entre el siglo XVIII y el siglo XIX. No es muy antigua, es época que se planteó justamente en la era industrial, cuando se dio esta era en la que se necesitaba tener resultados, ¿no? Conocer grandes, estudiar, ¿no? Diferentes situaciones, de repente el mercado, y para poder tener resultados, justamente se empleaba la técnica de observación y instrumentos de recolección de datos, y como hemos visto en este último video también, son grandes, los datos que se van a recolectar son, se puede decir, en grandes cantidades para poder después luego de esto grande ir a algo específico, ¿no? Entonces, esa información servía para poder hacer justamente todos sus estudios de esta época industrial. Y el paradigma positivista también es llamado cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, cuando escuchamos cuantitativo es como cuánto, ¿no? Y vamos pensando en números, ¿no? En estadística. Pero este cuantitativo es empírico, o sea, va a la práctica, es analítico, porque va a procesar datos, y racionalista, ¿no? Donde se utiliza la razón. Acá no hay emoción. Lo que se recogió, se recogió. Fue la foto del momento. No es que los investigados no estaban bien, eso no tiene nada que ver, se recoge, como se dice, la foto del momento, ¿no? Se tomó la foto, se recogieron los datos, y se analizan, y se van como les decía, es racional, perdón. También busca explicar, predecir, ¿no? Controlar los fenómenos mediante teorías, leyes para regular los fenómenos. Entonces, todas estas informaciones o estos conocimientos que se obtienen a través de este método cuantitativo permiten poderlos generalizar en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, yo recojo investigaciones nos mencionaban acá sobre la vacuna, ¿no? Sobre la vacuna. ¿Se acuerdan ustedes que al comienzo del año 2020, cuando todos los países trataban de buscar
una respuesta o algo que pudiera ayudar a las poblaciones para poder sobrevivir al COVID-19. Y acá en la universidad, en una de las universidades que están aquí en la zona norte de Lima, se hizo un estudio, ¿no? Con una vacuna china, ¿no? Y justamente explicaban, ¿no? Que había una población a la que se les estaba aplicando la vacuna y había una población que se les estaba administrando el placebo. Las personas no sabían qué les aplicaban, si era placebo o si era la vacuna, porque eso es lo que hacía precisamente que esta recolección de información sea objetiva. Las personas eran las estudiadas en relación a los resultados que se iban obteniendo de cómo la eficacia de esta vacuna los protegía o no. Que finalmente el experimento fue invalidado porque hubieron muchas irregularidades y en un tipo de investigación que tiene irregularidades ya no es objetiva la respuesta. Entonces lo que iba a informar, lo que iba a complementar, o sea, la información que se iba a dar no funcionó. Ahora, ¿por qué si estas investigaciones con esta misma vacuna se hacían en diferentes sitios? Porque las poblaciones no son iguales. Esta vacuna se estaba investigando en la población peruana. ¿Qué efecto producía en la población peruana? ¿Realmente iba a proteger? ¿No iba a proteger? ¿Tenía efectos colaterales? Porque cada población, recuérdense, cada país, cada lugar tiene sus propios virus, sus propias, con las que nosotros convivimos, pero las mezclas de los virus de otro lugar son los que puede causar un desorden que de repente no se controla, por eso que se hace ese experimento. En este tipo de investigaciones no puede haber este tipo de desorden, ¿no? Por decirlo así. Tiene que ser objetiva, tiene que ser realmente analítica, no puede ser, hay que usar la razón, no el sentimiento, no, es que yo quiero favorecer que mis amigos, que ellos se pongan la vacuna, no, porque esto generó, ¿qué cosa pasó? Se echó a perder toda la investigación y el prestigio de la casa que estudiaba, ¿no es cierto? Entonces, lo que busca este tipo de investigación es identificar las causas reales de lo que ocurre, ¿no? O temporalmente, o procedimientos simultáneos, qué cosa está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice mi tesis de doctorado con 3 variables. Una de las variables era eran 3. Una de las variables hablaba del aprendizaje de las matemáticas, desarrollo de pensamiento lógico matemático, hablaba del área socioemocional de los niños y de maltrato infantil. ¿Cómo lo relacioné? ¿No? Como dice acá Roxana, cantidades, exacto, Roxana. El desarrollo del pensamiento lógico y su relación con el maltrato infantil y el desarrollo socioemocional. Eso era lo que, perdón, habilidades sociales. Entonces, ¿qué es lo que yo planteaba? Yo planteaba que el maltrato infantil que reciben los niños, y no estoy hablando de niños de hogares deprimidos o de zonas vulnerables, sino niños de casas que diríamos nosotros normales, los niños que tú tienes en tu escuela. Que lo separé en solamente 2 puntos, ¿no? El maltrato verbal y el maltrato físico, ¿no? Entonces el maltrato verbal es cuando le dicen eres un tonto, tú no sirves para nada, ya empezaste a fastidiar, ¿no? Que a veces los papás o inclusive las maestras de aula se lo dicen a los niños, porque están estresados, porque así se los dijeron a ellos, sean las razones que sean, pero se los dicen. Y este tipo de maltrato, según mi tesis, mi hipótesis, afectaba el desarrollo del pensamiento lógico de los niños. Y esto a su vez también afectaba el área socioemocional en sus habilidades, ¿no? Entonces los niños se veían afectados de esta manera, ¿no? Entonces yo hice 3 instrumentos, listas de cotejo para recabar la información. Cada lista de cotejo tenía 10 preguntas de acuerdo a las dimensiones de cada una de estas variables
La variable de pensamiento lógico tenía 8 dimensiones. Ahí tenía 80 ítems que tenía que... Lista de cotejos. Yo tenía que observar, no tenía que entrevistar a nadie. Entonces, check, check, check. ¿No? Igual, lo de los papás, ¿no? El maltrato infantil, sí lo tenía que entrevistarme con los papás para preguntarles a ellos. Y otros también, en otras, como también eran 10 preguntas perdón, por variable y por dimensión de las variables, que tenía ahí 4, había 5 eran para entrevistarme y 5 eran para observar en el aula. Y lo que es habilidades sociales, también fueron 4 dimensiones, igual 10 preguntas por dimensión, ¿no? Entonces las habilidades sociales las observaba, ¿no? Entre las interrelaciones de los niños. Lo apliqué en niños de primer y segundo grado de primaria, porque es ahí justamente segundo grado de primaria, donde se hace la evaluación S, y siempre, si ustedes averiguan, los puntajes más bajos que tenemos nosotros en las evaluaciones S, que son las evaluaciones censales, siempre están en el pensamiento matemático, en las matemáticas. ¿Por qué los niños no logran aprender las matemáticas? ¿No? Mientras en inicial todo lo hacen bien, en primaria, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces ahí está la presión de primer grado. Cuando los niños entran a primer grado, los papás están, que tienen que leer, tienen que leer. ¿No? Y a veces hay algunos papás que quieren que lean desde el inicial. Esa presión termina siendo después un maltrato, ¿no? Porque ¿cómo no eres como tu compañerito? O tu hermano ya leía a tu edad, ¿no? Pues ese tipo de comparaciones, ese tipo de maltrato verbal afecta e inhibe el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? La investigación sí lo dio como posible. Entonces yo, bajo esos resultados, yo también podría pensar, si veo una población que tiene ese tipo de problemas en el desarrollo del pensamiento lógico, entonces empezaría a trabajar con los padres de familia, ¿no? Trabajar habilidades sociales con los niños, con los padres de familia, crianza positiva, corrección positiva, ¿no? Para que ellos puedan estimular a sus hijos y no compararlos y maltratarlos, ¿no? Entonces tendría que ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, de esa investigación me faltaba hacer una más, pero ya dejé de trabajar en el colegio, así que ya no tenía dónde hacer mi investigación. Y hubiera sido bastante útil el poder ver, aplicar un programa de trabajo con los padres y ver los resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la investigación cuantitativa, ¿no? Nos da datos, nos da cantidades que nosotros podemos generalizar, que podemos medir, que podemos comparar. A diferencia de la cualitativa, que también podemos usar la observación, que podemos usar la entrevista, el focus group y otro tipo de estrategias y formas de recolectar los datos, pero es para ese grupo específico. Lo que yo encuentro en ese grupo específico, de repente, es una investigación cualitativa, biográfica, donde yo entrevisto solo a un profesor sus experiencias sobre en cierto lugar, yo no las puedo generalizar. Esos resultados o la información que se obtiene podría darme luces de repente para lugares con las mismas características, pero no lo puedo generalizar, ¿no? Porque recordando que cada persona es única y especial, lo que esa persona vive, lo que esa persona siente, lo que esa persona percibe, es diferente a lo que de repente su compañero o compañera de trabajo siente, percibe y observa, ¿no? Pero sí me permite conocer esa realidad desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro ángulo, ¿no? Porque la investigación cuantitativa es como mirar de lejos hacia algo, porque yo tomo datos, yo no le pregunto por qué haces esto. Yo solamente entrevisto, observo y pregunto y registro esas observaciones. En la cualitativa yo sí voy a preguntar, ¿y tú qué opinas? ¿Y qué hubieras hecho? ¿No? Y las respuestas las tengo que escribir, las tengo que guardar, después las tengo que todo un análisis, porque también la investigación cualitativa hay que hacer un análisis de las respuestas y ahí pueden salir las famosas categorías emergentes.
¿no? De repente yo tengo mis categorías por variables, pero por ahí sale algo más y lo tengo que considerar. Vamos a presentar nuestro tema de hoy. Y nuestro tema de hoy justamente es bases teóricas de la investigación cuantitativa. Y acá tenemos un Jamboard. A ver si acá de frente podemos entrar. Sí, se los voy a compartir ahora. Lo voy a poner aquí en el Zoom. ¿Y qué cosa es lo que quiero que ustedes puedan escribir aquí? ¿Qué es lo que ustedes entienden en sus palabras por investigación cuantitativa, por positivismo? ¿Ya? Entonces ingresen al Jamboard, son 7:39, 7:40, vamos a darle hasta las 7:10 para las 8, ¿ya? Así hasta las 7:50 y de ahí cierro. Recuerden que estos son participaciones, son la participación que ustedes tienen, es considerada en sus evaluaciones, así que participen. Si no pueden entrar al Jamboard, háganlo a través del chat de Zoom, pero no dejen de participar. 10 para las 8, cierro el Jamboard. Buenas noches. Buenas noches, dime. ¿Me puede explicar porque mi internet está mal y no la puedo escuchar? Ya, vas a escribir aquí en el Jamboard que les he compartido qué es lo que tú entiendes por investigación cuantitativa o positivismo. Cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué crees que es el positivismo? ¿Cómo lo interpretas, lo has entendido desde lo que hemos hablado hasta ahora? Voy a poner aquí la pregunta. En todo caso, si no puedo entrar porque estoy en la calle, ¿puedo participar por el chat del Zoom? Sí. Buenas noches, disculpe, yo he tenido problemas con mi internet, pero una consulta, ¿este es en grupo o es individual? Es individual, hija. Ah, ya. Son dos preguntas, ¿no? Sí, cualquiera de las dos contesta. Ah, cualquiera de las dos. Sí, puedo enviar otra vez el link del programa. Ahí está. Voy a ver si lo puedo enviar por, ¿cómo se llama esto? El WhatsApp, sino que me olvidé abrirlo. Una pregunta, ¿llegamos a tener este grupo de WhatsApp?
Sí, no se olviden recuerden colocar su nombre después de su participación o antes de su participación para poderlos ubicar. De lo contrario, ponen otro post-it con el nombre, pero pegadito con su participación. Pueden abrir siguientes páginas, ¿ah? Si esta se llena, abran otra. Ya veo acá 2, 3 estudiantes. 3 estudiantes son las que están participando todavía. 3. Son ustedes presentes en el aula 32. Acuérdense que 10 para las 8, cierro el Jamboard. Vamos, chicas, su participación es importante. Profesora, ¿me escucha? 10 para las 7, disculpen, si estaba diciendo 10 para las 8. Dime, hija. Profesora, disculpe, lo que pasa es que no lo entendí, es que se me fue la señal, estoy buscando la señal y no entendí bien lo que dijo, lo estoy entrecortado. Vamos a entrar Ya, al... Jamboard. Está ahí en el chat, ¿lo ves? En el chat Sí, de Zoom. pero ahí tenemos que hacer cada hoja para cada una, escribimos. No, cualquiera de las dos puede responder. Pon tu nombre nomás. Ya, mis gracias. A ver, ya tenemos acá en el chat de Zoom una respuesta, también una participación.
Miss, ya puse mi aporte en el grupo de Zoom. Ya, tú eres Luque ya, Pérez. ya, ahora lo veo, gracias.
Disculpe, buenas noches. Le acabo de enviar al comentario del Zoom. Lo que pasa es que no puedo entrar al Jamboard desde mi celular. Ya, hija, yo lo veo, no te preocupes. Gracias. Listo. A ver, ya estamos, ya son las 7. ¿Cómo vamos por aquí? 3 al 1. Y acá está nuestro
Yo tengo registrada la participación de 20 estudiantes. Y acá tengo 25 participaciones registradas. Las demás chicas, porque en el aula están en este momento 33. A ver, con compañera Marina Meléndez, por alguna razón creo que el Zoom la ha sacado. A ver, voy a hacer mi cotejo de quiénes son los que están participando y quiénes son los que faltan. A ver, vamos a ver.
A ver, acá está Rodríguez, María Fernanda. A ver aquí, para. Ya. No, no está. Ah, bueno. Este sticker, perdón, este post-it rosado de aquí, de la página 4, ¿a quién le pertenece? No tiene nombre, no lo puedo identificar. El de arriba es de Laurencio. Es mío también, es ahorita le voy a poner el nombre. ¿Tú eres? Laurencio. Ya, Laurencio. Sí. muy bien. Como era diferente, pensé que era de otra persona. No, no, recién aprendí a hacer así con color. Ya está acá. Ya. ¿Concluiste? Porque ya voy a cerrar el Jamboard. Sí, listo. Entonces, vamos a... Esto lo voy a convertir en PDF y lo voy a colgar en el aula virtual para que ustedes lo puedan ver también. Muy bien. Entonces, han participado 28 estudiantes. En las que no han participado, precisamente no han llegado todavía. En todo caso, vamos al final darles la oportunidad que puedan hacerlo. ¿Ya? Pero tenemos que continuar con nuestra sesión de hoy. Entonces, cada uno de nosotros tiene una idea de qué es el positivismo y de qué es una investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, bajo esos conocimientos que tenemos, porque por ahí hay alguien, pero se salió del Zoom, que no, creo que no entendió la pregunta, y hubo una respuesta inesperada, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un ratito que no encuentro mi PPT. Buenas noches. Quiero saber si Buenas. mi respuesta se quedó en el Zoom, porque me salí y ya no aparece en ningún chat. ¿Tu nombre es? En Luque No te veo. Pérez. Luque. Sí, Miss. Sí, Úrsula. Ahí sí se quedó en el Zoom mi respuesta. Sí, sí, te debo haber respondido. A ver, fíjate. No me quedó mi PPT, no lo encuentro. Buenas noches. Sánchez también acaba de responder por Zoom. Ya, ahora reviso.
Ya, Miss. Buenas noches. Buenas Tuve noches. problemas para entrar al Jamboard y mandé mi información por el chat del Zoom. Sí, te respondí. Espero me considere. Gracias. Claro que sí, sí, se dio esa opción. Si no podían por el Jamboard, lo hacían por el chat de Zoom. Creo que voy a abrir acá porque estoy buscando y no lo encuentro. Miss, yo también le respondí por el Zoom en privado. Sí, sí, te he respondido, hija. Ok, Miss, gracias. ¿Dónde está mi PPT? Te digo que se me ha escondido el PPT bandido. Y está abierto. Creo que no lo distingo. Acá está. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Ya hicimos justamente esta actividad, ¿no? En el chat, algunos por el chat de Zoom y otros que han podido ingresar al Jamboard. Entonces vimos, y creo que coincidimos, ¿no? Que la investigación cuantitativa tiene los siguientes presupuestos epistemológicos. ¿Qué quiere decir presupuesto? No hablo de dinero o conteo, sino de supuestos, los supuestos anteriores, ¿no? Los presupuestos, ¿no? Como un prefijo. Ahora, ¿qué plantea la unidad de la ciencia? Utiliza una metodología única que es la misma de las ciencias exactas y ciencias naturales, ¿no? Que está basada justamente en el positivismo. Su propósito es buscar explicación de los fenómenos estableciendo regularidades en los mismos. Esto es hallar leyes generales que se explican el comportamiento social. Uno de los principales objetivos de este tipo de investigación es hallar leyes. Entonces las investigaciones se hacen en grupos extensos, ¿no? Porque no podemos hallar una ley por estudiar 5 personas o 100 o 200, sino son investigaciones mucho más amplias. Es más, inclusive hay una tabla para hacer este tipo de investigación cuantitativa donde el margen de error se va a ir disminuyendo en la medida que la cantidad de la población de la muestra, ¿no? De la muestra de la población sea más grande, ¿no? Si mi población es 100, ¿cuál sería el tamaño de mi muestra? ¿No? Pero una población de 100 me da un margen de error mucho más grande, entonces yo tendría que tener como 800, 1000 personas para poder tener un margen de error menor, ¿no? Y el tamaño de la muestra va en proporción a esa cantidad de personas. Pero ese tipo de estudio, ese tipo de muestras es justamente cuando el propósito de la investigación es establecer leyes, ¿no? Generalidades que son mucho más grandes. ¿Qué es el fin de la investigación cuantitativa? Recuerden que se basa, ¿no? Como dice Bonilla y Rodríguez, se plantea la unidad que utiliza de la ciencia y utiliza esta metodología única, que es la misma de las ciencias exactas y ciencias naturales, ¿no? Entonces, es mucho más objetiva. El positivismo, como hemos visto, ¿no? Este filósofo francés y escritor que formuló la doctrina positivista, ¿no? Comte, él decía, el positivismo rechaza toda proposición cuyo contenido no esté directa o indirectamente en correspondencia con los hechos comprobados, refutando todo juicio de valor, ¿no? Monge en el 2011 lo menciona, ¿no? A Comte. Ahora, Comte dice el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin, ¿no? Entonces, un poco es mucho más objetivo. Acá no entra la emoción, no entra el juicio del investigador, sino solamente las evidencias, los datos que se obtienen, ¿no? Y no podemos modificarlos ni de repente cambiarlos. ¿Por qué? Porque estaríamos invalidando nuestra investigación. Y la ética es muy importante en la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa.
El positivismo cuantifica y mide una serie de repeticiones, plantea hipótesis y construye teorías. La estadística permite contar cada uno de sus elementos que componen el todo a través de la muestra. Esos resultados de la muestra, ¿no? Esas bases de datos que se tienen, que a veces son inmensas, que antes se hacían de forma manual, pero ahora existen diferentes programas como el que más conocido, el SPSS, que permite precisamente el poder operacionalizar todos estos datos. El método científico. ¿Qué es el método científico, no? El método científico tiene un orden, por eso se llama método. Y el método científico empieza, ¿no? Por una hipótesis o posible explicación, ¿no? Pero en realidad, antes de poder hacer una hipótesis o posible interpretación, está la observación de la realidad. ¿Qué ocurre alrededor de mío? ¿Dónde? Porque lo que yo voy a investigar sale de mi realidad, de mi entorno, es algo que yo conozco, que yo observo y denoto que puede ser un problema que quiero saber para poder después plantear una alternativa de solución. Entonces, esta observación me va a llevar a hacer esta pregunta, esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué los niños no tienen un buen rendimiento en la evaluación censal en matemáticas? ¿Por qué los niños no comprenden lo que leen? ¿Por qué los niños están desmotivados, ¿no? ¿Por qué después de la pandemia los niños tienen problemas de lenguaje, ¿no? O sea, esa observación es cuando tú te das cuenta que hay un problema. Y la pregunta es el por qué. ¿Por qué ocurre? ¿No? Y es necesario, porque de esa pregunta va a partir todo. Si tú no tienes esa pregunta, no puedes llegar a una respuesta. Y también tienes que tener el lugar donde vas a investigar, ¿no? Es mi colegio, es la escuelita, es el barrio, porque podría ser en los niños de tu barrio, ¿no? Tengo que tener un lugar donde pueda y que tenga una cantidad de personas para investigar, ¿no? Esa observación me lleva a esta pregunta, a una inquietud, ¿no? Porque esto se da en un entorno, en un contexto, no está en el aire. ¿Y qué cosa voy a plantearme? Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que va a ser una hipótesis nula, que de repente sea todo lo contrario de lo que yo espero sea, y una alternativa, ¿no? Bueno, de repente si no sale esto, podría ser esto, ¿no? Y la hipótesis posible, ¿no? Que es la posible explicación. Entonces yo puedo decir, el maltrato verbal que se le da a los niños está limitando el pensamiento lógico matemático. O el uso de las mascarillas y no permite que los niños puedan ver cómo se articulan las palabras y se han atrofiado esas posibilidades. O inclusive, ¿no? La experiencia traumática frente al dolor y la muerte en las familias y las noticias han generado esta incapacidad temporal de los niños de poder expresarse, ¿no? Entonces, son ideas que yo puedo tener, ¿no? Y si yo digo que de repente el maltrato verbal a los niños limita el pensamiento, el desarrollo del pensamiento lógico, ¿cuál sería mi hipótesis nula? Que no, que el maltrato verbal no limita el pensamiento lógico, ¿no? Sería lo contrario. Y de repente una hipótesis alternativa, bueno, podría plantear otro tipo de situación, que ya no sería el maltrato, ¿no? De repente verbal, podría decir que falta de estímulo, por decir, ¿no? Entonces sería otra hipótesis diferente, pero son opciones, porque yo puedo llegar a una respuesta que no es mi hipótesis, y podría ser la nula o la alternativa, y igual la investigación tendría un valor porque se confirmó la nula o se confirmó la alternativa. Después de que yo me he planteado esa posible explicación a este problema que he observado, al cual me planteé una pregunta y se convirtió en una hipótesis, voy a ir al experimento, a la investigación, ¿no? Acá voy a poner las premisas, los límites, las referencias. Tengo que investigar sobre el tema para poder tener también cómo voy a hacer el experimento, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un causa-efecto, voy a hacer una correlación,
voy a, de repente, solamente observar en el tiempo qué cosa está ocurriendo, o voy a aplicar quizás un programa que pueda beneficiar a los niños y que pueda darles las posibilidades de este desarrollo lógico-matemático. Después de que yo he recogido las respuestas, que son los datos, tengo que hacer la interpretación de esos datos, ¿no? Con ese programa SPS, es una evaluación de datos cuantitativo, ¿no? Estadístico, tengo que explicarlo con precisamente figuras estadísticas para después llegar a mi conclusión, y no solamente a mi conclusión, sino también justamente a poder hacer la discusión sobre estos resultados, ¿no? Porque eso también es importante. Entonces, el método científico es una orientación racional capaz de resolver problemas nuevos para la ciencia, y puede hacerlo porque entraña una hipótesis. Esto lo dice Caballero, ¿no? La hipótesis es esa posible causa o el posible causante del problema, ¿no? Entonces nosotros queremos justamente encontrar si es o no es. Y esto se hace porque en la investigación cualitativa no se plantean hipótesis. Ahora, métodos de investigación. Tenemos el deductivo cuantitativo, ¿no? Que parte de las proposiciones generales o más universales para llegar a una afirmación particular. O sea, va de lo general a lo específico. Y se utiliza principalmente en las ciencias formales y se fundamenta en el razonamiento, que es importante, porque esa base de datos, esos datos que me arrojó mi investigación, yo tengo que analizarlos, tengo que usar mi razonamiento para poder llegar a conclusiones, para poder saber si se demuestra mi hipótesis o no se demuestra mi hipótesis, ¿no? Entonces, este pensamiento deductivo es cuantitativo, ¿no? El análisis de los datos. Ahora, el inductivo, acuérdense, deductivo como de detective, ¿no? Que analiza, que investiga, acuérdense así. El inductivo, que es el cualitativo, parte de los hechos particulares o concretos para llegar a conclusiones generales, ¿no? Se utiliza en las ciencias fácticas y se fundamenta en la experiencia, a diferencia del deductivo o cuantitativo. Acá no es la experiencia, acá no tiene nada que ver la experiencia, sino es los hechos. Acá sí es la experiencia, entonces tú puedes obtener información sobre determinado tema o determinada situación entrevistando a las personas, ¿no? Y tú puedes entrar al entorno, puedes ser partícipe, observador, pero dentro de este contexto, y de ahí obtener la información, ¿no? Y ya sabemos que se utilizan en las ciencias prácticas y se fundamenta en la experiencia. Inductivo, cualitativo, experiencia. Deductivo, cuantitativo, hecho. Ahora, el interactivo o mixto, ¿qué dice? Las conclusiones generales que se derivan utilizando el primer método pueden ser puestas a prueba utilizando el segundo. ¿Qué quiere decir? Lo que me ha arrojado esta experiencia, yo puedo ponerlo a prueba de estos hechos, lo puedo poner a prueba a través de la experiencia, ¿no? Participando, observando directamente al grupo, inmiscuyéndome, entrevistándolos para saber por qué de repente ocurren ciertas cosas, ¿no? Implica la recolección y el análisis integrado de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces, estas dos formas de investigar me van a hacer que yo tenga una mayor visión, un mayor concepto, un mayor conocimiento de la realidad que investigo, ¿no? Uno puede adoptar una posición cuantitativa, puede adoptar una posición cualitativa al investigar, o puede optar por esta mixta en la que se combinan ambas. El enfoque cuantitativo
parte del estudio del análisis de datos numéricos, ¿no? A través de la estadística para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una, según lo dice Fernández y Díaz en el 2002. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces, ¿qué significa? De que el análisis de los datos o los resultados siempre van a ser numéricos, ¿no? Así, por ejemplo, cuando les mencionaba al comienzo de mi lista de cotejo, para mí la respuesta era sí o no, pero el sí valía 1, el no valía 2. ¿Por qué? Porque tiene que tener un valor numérico y yo ya sabía que sí era 1 y 2 era no. Entonces, esa base de datos es la que entra justamente para poder hacer este análisis estadístico, numérico, para encontrar esa respuesta. Ahora, el proceso de la investigación cuantitativa es este, ¿no? Parte de una idea, ¿no? De la realidad, de lo que estoy experimentando, lo que estoy observando, porque nosotros tenemos que investigar lo que conocemos, lo que está cerca nuestro, porque yo no podría investigar cómo, los niños en Finlandia van a la escuela, ¿no? ¿Qué hacen en la escuela? Solamente por ver videos, pero yo no podría ir y entrevistar a los niños, o entrevistar a los padres, o sentarme en el aula y observar, porque está muy lejos de donde yo estoy. Entonces tiene que ser en mi entorno, un lugar donde yo pueda ir, que tenga el acceso, ¿no? Donde voy a hacer ese estudio, ¿no? Y ahí parte de esa realidad que yo conozco, parte la idea. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué cosa está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que veo? ¿Por qué los niños ahora, después en el regreso a clases, han venido tan irritables? ¿Por qué han aumentado los casos de bullying? ¿Qué cosa ha ocurrido con los niños? Entonces tengo que plantearme preguntas, ¿no? Tengo que hacer una exploración para saber qué cosa ha ocurrido. Ahora dime el planteamiento del problema, donde yo, de mi realidad, tengo que sacar ese planteamiento. Pero este planteamiento se puede ir de lo grande a lo pequeño, ¿no? Si yo estoy hablando justamente de la violencia en las aulas, puedo investigar a nivel mundial o en las escuelas, de repente en el mundo, qué respuestas hay, qué investigaciones hay relacionadas a la violencia escolar. Y de repente podría decir, en España, el investigador tal, en la escuela tal, también experimentó y mencionó esto, ¿no? Podríamos decir América Latina, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Después regresar a mi realidad, que es el Perú, ¿no? Y dentro del Perú, la región, ¿no? O inclusive mi escuela, ¿no? Donde es el punto donde yo voy a investigar. ¿Por qué? Porque eso ayuda a ampliar el panorama de lo que está ocurriendo. De ahí la revisión de la literatura, justamente para poder ver, ¿no? Cuáles son mis variables, ¿no? De mis variables tengo que encontrar información. ¿Qué cosa es lo que yo estoy planteando? Y es la revisión de la literatura, ¿no? Donde vas a buscar textos, vas a buscar artículos, vas a buscar tesis relacionadas a tus variables, ¿no? Ahí elaboras, después de obtener la literatura, de haber investigado, vas a plantearte una hipótesis. De ahí el diseño de la investigación, el enfoque, ¿no? Enfoque cuantitativo, cualitativo, de qué tipo, ¿no? Definición de la muestra. ¿Cuántas personas o cuánta población va a ser parte de tu muestra? Cuando los grupos son pequeños, a veces se dice muestra censal, que quiere decir todo el grupo. Yo tengo 20 niños en mi aula y voy a hacer la investigación en mi aula, no voy a investigar a 5, cuantitativamente no, entonces tendría que hacerla censal, con todo, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de doctorado, mi realidad, yo también hice censal y eran 110 niños. Ahora, el diseño de instrumentos de investigación, como yo tengo que recolectar datos, tengo que buscar cómo los voy a recolectar, cuál es el método y el instrumento que voy a utilizar para recolectar esos datos. El trabajo de campo, ya cuando vas con tus instrumentos a ver la realidad. Después que tienes los resultados, tus datos, tienes que hacer ese análisis, ¿no? Donde vas a interrogarte, vas a hacer el análisis, puede ser factorial o estadístico, ¿no? Con el SPSS o con cualquier otro tipo de
de recurso para poder hacer este análisis de datos y de ahí el resultado, ¿no? ¿Qué arrojó tu investigación? Y de eso que arrojó tu investigación todavía hacer la discusión, ¿no? Pero eso ya cuando se hace la tesis. Pero justamente este es el circuito de la investigación cuantitativa. Ahora, acá tenemos ejemplos de investigación cuantitativa. Tenemos 3 ejemplos. Uno que es esta de aquí, que está en Dialnet Unirioja, que es aplicación del modelado en el desarrollo de la creatividad en el dibujo de niños preesquemáticos, ¿no? Entonces acá estamos hablando de una etapa del dibujo, ¿no? El dibujo tiene etapas. Ya, esta etapa específica es preesquemático. Predicción del bienestar sobre el uso de pantallas inteligentes de los niños. Y acá, predicción del bienestar. ¿Qué tan bueno es el uso de estas pantallas inteligentes en los niños? Y uso infantil de dispositivos móviles, influencia del nivel socioeducativo materno, ¿no? ¿Qué influencia tiene este nivel socioeducativo de la madre en el uso infantil de dispositivos móviles? ¿No? Porque de repente una mamá que puede decir, no, yo no quiero que mi hijo utilice dispositivos móviles hasta cierta edad, y otra mamá, no, pero sí, más moderna, no lo sé, y lo hace, ¿no? Ahora, ustedes van a revisar estas 3 tesis para poder llenar este formulario, ¿no? Este documento. ¿Cuál es el trabajo acá? En grupo, ¿no? Con tu grupo, realiza la búsqueda de investigaciones con enfoque cuantitativo y describe las siguientes fases. Estas fases, vas a describirlas. Puedes utilizar estas mismas investigaciones o de repente tú quieres buscar otra, pero que sea cuantitativa. Entonces vas a hacer por cada una de estas investigaciones una de estas fichas, donde vas a poner, ¿no? El proceso de la investigación, planteamiento del problema, sí, no. Entonces acá explicas cómo se ha planteado el problema. Marco teórico, ¿tiene marco teórico? Sí, no. ¿Qué características tiene ese marco teórico, ¿no? Porque si es una investigación cuantitativa, de repente su marco teórico tiene algunas ciertas características acá, ¿no? Relacionado a sus variables, toma en cuenta las dimensiones, lo que has observado, ¿no? La metodología, ¿qué metodología utilizaron? ¿No? Y todo esto lo plantean las mismas tesis, qué resultados obtuvieron. Y las conclusiones y recomendaciones, las investigaciones, las tesis tienen. Acá se ha planteado estas porque en estas van a encontrarlo, ¿no? Porque a veces no encontramos toda esta información, ¿ya? Y estas son las referencias de lo que hemos visto hoy, ¿no? Entonces, esa es nuestra actividad de hoy. Creo que su compañera María Meléndez no volvió a ingresar. Dime, Roxana, veo tu manito levantada. Sí, profesora, buenas noches. Entonces, de esos 3 ejemplos, escogemos uno. No. Una ficha por cada ejemplo. Ah, ya, o sea, una ficha. Por Son cada 3 una. fichas. De esas Son 3 fichas, Son 3 ¿podría tesis. proyectarlo otra vez? No entendí bien, por favor. Mira, son 3 tesis. 1, 2 y 3. Tú llenas una ficha por la tesis 1, una ficha por la tesis 2 y una ficha por la tesis 3. Son 3 fichas. Ah, esas son 3 fichas. O sea, de esos cuadraditos, 3 de esos cuadrados. O sea, 3 de estas 3 de esos. Ah, ya. Entonces, donde está la descripción, sí, una por tesis. Acá está si te dice planteamiento del problema, se da, no se da, y tú describes qué es lo que estás observando. ¿Ya? No vas a encontrar de repente que dice descripción de planteamiento del problema en la tesis, no. Tú vas a ver y vas a decir qué cosa estás observando. No, en realidad lo van a decir en grupo porque es trabajo grupal. ¿Ya? Entonces, Buenas noches. Sí, llegué a ingresar por la computadora. ya. Es que yo te había escrito en el chat, pero no me deja, dice que no está en la reunión. A ver, voy a volverlo a escribir. De repente se ha quedado ahí. Voy a volverlo a hacer.
está. A ver, yo te busco acá mejor de frente. No, no te reconoce. No te reconoce. Como estaba por el celular, pero ahora ya ingresé por la computadora. Claro, no te reconoce. Mira, lo que pasa es que lee tu comentario, porque lo que estamos hablando y el comentario que se ha pedido es sobre el positivismo, no educación positiva, sino el positivismo como predecesor de la investigación cuantitativa. El representante del positivismo es Comte. Estamos hablando del positivismo como corriente filosófica, no como forma de corregir. ¿Ya? Entonces, justamente... Creo que dijo que va de nuevo a facilitar el Jamboard para poder contestar mis alumnos. Para hacerlo ya de la computadora directamente. Para que puedan estar todas las demás chicas. Ya veis, para contestar por ahí. Muchas gracias. 2, 3, 4, 5, 6. 6 chicas que no han participado. Un favor, de repente de las que están aquí, que ya llegaron, que han ido entrando, ¿quién no ha participado en el Jamboard? Levante su manita. Ya. Ah, ya, María, ¿quién más? Miss, María, disculpe. dime. Yo mandé por acá por el chat, no Sí. sé si me lo han notado. ¿Te Ah, ya, respondí? Miss, gracias. Ya está, acá ahí está Yanira, está Marina, Valerie y María llevan. Ya son 4 chicas, hay falta una más, porque hay una que no está viniendo, no sé, de repente está matriculada, pero de repente no. Déjenme ver quién más falta acá. No me bajan su manita. A ver. Ah, ya, acá está justo. Valerie. Miss, ¿Sí? Dímelo, Úrsula. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Te escucho. Miss, consulta. Lo que pasa es que en la clase pasada tuve un grupo, pero solamente la chica me dijo que solamente era por esa clase. Y quiero Ya, saber, estoy con otra compañera que no tiene grupo y si nos podemos juntar con las chicas por que supuesto que sí. no tienen o que les... Ya, no hay problema. Es más, ahorita les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta vez. Ya está. Sí, faltan 2 chicas. En un momento voy a abrir nuevamente el Jamboard y les vuelvo a enviar justamente el enlace, ¿ya? Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasó acá? Acá se me ha quedado atrofiado esto. El chat. Ah, ya, acá está. Bien. Miren, el día de hoy vamos a hacer nuestro trabajo grupal de manera asincrónica. ¿Se acuerdan? En el otro curso les estuve comentando que íbamos a fijar con un grupo de profesores para hacer nuestra investigación en Iquitos, en una comunidad. El asunto está que no era el viaje el domingo, es en la madrugada, en esta madrugada. Y tengo que salir a las 3 de la madrugada al aeropuerto. Entonces, para poder tener, al menos descansar algo, porque si no, créanme, yo no duermo mis horas y me convierto en la bruja mala del oeste. Me genera migraña, ¿no? Entonces, no voy a estar bien. Pero ustedes pueden hacer este trabajo de manera asincrónica y subirlo a su plataforma. Entonces van a ser
recién las 8. Vamos a tomar los 15 minutos que normalmente se les da para su pausa activa. Acuérdense, como es pausa activa, hay que hacer ejercicio, moverse, ¿no? Estírense, porque si no, no es activa, sería inactiva. Y de repente necesiten ir al baño, tomar Miss, no algo. se le escucha. ¿No me escuchas tú o todas? Porque yo estoy con el micrófono No se le abierto. escucha, Miss. Sí se escucha. Sí se le sí escucha, Miss. Sí se escucha, Ya. Miss. Sí, puede ser problema del internet, de la señal. Que el internet no las hace, ¿no? Yo tengo dos internet. Tengo el Win y tengo ahora Claro, porque cambié del Movistar. Y ayer noté que el Claro, su señal estaba en 2 rayitas. El Win es el que me salvó en mi clase. Ya. ¿Qué cosa necesitas que te repita, Roxana? Les estoy dando 15 minutos para su break y de ahí regresamos para las instrucciones. ¿Ya? Toma tu pausa activa. Entonces voy a poner en pausa nuestra grabación. A ver, ya regresamos, chicas, ¿ya están aquí? Profesora, Dime. una consulta. El número 3 de la investigación es un DOI y no me abre. Ah, ya. Entonces ahí les dejo su segundo, lección. Sí. Les En el, dejo su en el lección. número 2. Ya. Sí te escuché, por eso te estoy respondiendo. ¿Me escucha? Sí te escucho, la que no me escucha eres tú. ¿Me escuchas, hija? Ahora sí, sí, Miss. Ya. Como dices tú, bien es cierto, ¿no? Lo que vamos a hacer es buscar otra, ustedes de su parte busquen una investigación que sea cuantitativa y hacemos este mismo trabajo. Estas dos van a ser igual, ¿no? O si no, ahorita voy a ir buscándoles para proponerles, pero en todo caso tienen esa alternativa de ustedes encontrar, pero son 3 investigaciones cuantitativas en total. Si no puede ser Miss, esta y no puede ser esta, otra. Dime. ¿y qué le parece mejor, o sea, del 2 y el 3 buscamos otra de otro autor? O sea, ya... Es lo que les estoy diciendo. Es que, lo que pasa es que a veces le escucho entrecortado, luego no le escucho y le escucho, luego hablas, mueve su boca, pero después viene el sonido, ¿sí? Sí, es Ajá. el problema del internet, no te preocupes. Acá lo voy a escribir a Ya, todos en el... gracias. En el WhatsApp les escribo. Mi buena noche. Una consulta. Va a poner
grupos para poder ir a nuestra sala. Sí, para que se pongan de acuerdo y puedan organizar su trabajo. Y después ya voy a desconectar el Zoom y les voy a pedir que ustedes puedan armar un Zoom donde puedan trabajar. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan organizarse para que puedan puedan ir investigando y de repente cuando ya tienen toda la información reunida se puedan reunir nuevamente. Hizo una consulta, ¿hasta qué hora se va a subir? Eso es hasta mañana. Para subir es hasta Miss, mañana. ¿es hasta el domingo, Miss? ¿No? ¿Qué dice el aula virtual? El 18 puso en el aula virtual. 18. Lo que El 18. está planificado en el aula virtual, chicos. Ajá. A ver, actividades. Miss, está hasta el 18, el domingo hasta las 10 de la noche está, Miss. Ya, excelente. Miss, ¿va a habilitar los grupos? Disculpe. Sí, hija. En este momento lo hago. Como les mencioné, ya están todas, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, tenemos 8:30, hasta las 9. Les voy a dar el espacio para que ustedes puedan ir organizándose. A las 9 ya desconecto el Zoom, ¿no? 45 minutos antes de culminar la clase para que ustedes ya ahí empiecen a trabajar, pero ya de manera asincrónica. ¿Ya? Entonces, hasta las 9 tenemos tranquilamente para trabajar en el Zoom. Y la otra parte lo pueden hacer asincrónico. No vamos a exponer en esta oportunidad, pero sí lo vamos a subir. Entonces voy a organizarles las salas. Había la semana pasada, ¿cuántas salas tuvimos? Déjenme ver. Tuvimos 6 salas. Pero vamos a abrir una sala más para aquellas personas que de repente han tenido dificultades, no pudieron estar la semana pasada o estuvieron provisionalmente en un grupo, puedan tener el acceso a una sala nueva. Entonces, las salas, para que no estemos saltando de salas en salas, la sala 1 es para Marina Menéndez, Carmen Vega, Eva Espinosa, Evelyn Jara, Sandra Huacha, Viviana Inostroza. La sala 2 para Geraldine Bendezú, Clementina Bobadilla, Janina Díaz, María Lévano, Nayeli Zapata, Biglet Gamboa. En la sala 3 estaría Ángela Ayala, Karin Laca, Mónica Rojo, Roxana Pérez, Yuriko Martínez. En la sala 4 para Andrea Martínez, Rosario Luján, Úrsula Luque, Vanessa Mauricio y Vanessa Vera. Sala 5, Ana Guayanay, Cielo Gutiérrez, Camila Mendoza, María José Loro y Stephanie Torres. Sala 6 sería para Alexandra Sánchez, Moreno Condori, Daniela Requena, Daisy Valdivia, Pamela Laurencia. Y la sala 7 para las dos estudiantes que mencionaron que no estaban en grupo, o creo que estuvieron provisionalmente en un grupo, y si hay alguien más que se integró y no tiene grupo, puede entrar a la sala 7. ¿Ya? Entonces ya las estoy abriendo. Tienen ustedes Miss, máximo, ¿cuántos integrantes por cada grupo? 5 máximo. Miss, y esas dos integrantes no se pueden unir a otro grupo y que sean ya 6 nada más, para que no se haga otro grupo más. A ver, ya lo hice.
No, porque 6 son muchos. A ver si hay unos demás. A ver, 3, 4, acá por ejemplo ya tengo un grupo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, está bien, tienes razón. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué grupos tienen 5? Por ejemplo, el grupo 1 no pueden entrar. Al grupo 2 tampoco, porque ya son 6. El grupo 3 tiene 1, 2, 3, 4, 5. El grupo 4 también tiene 5. El grupo 5 tiene 5 y el grupo 6 tiene 5. En todos los casos, si se conocen o tienen alguna afinidad, pueden integrarse a cualquiera de esos grupos, a excepción del 1 y el 2, que están ya en 6. ¿Correcto? A ver, chicas, me dicen si me entendieron o no. ¿Me di a entender? Sí, Miss. Ya. Yo voy a ver entonces Miss, ahora. ¿Perdón? Miss, disculpe, en el grupo 4, la compañera que habló, Úrsula, ¿Ya? ya, en el grupo 4, Miss, somos 4 integrantes. Yo tengo Está apuntado. Vanessa Mauricio, Vera Martínez y Daniela Requena. Mira, yo tengo a Martínez, tengo a Luján Rosario, Luque Úrsula, Mauricio Vanessa y Vera Vanessa. Son 5. La semana pasada. Sí, Miss, eso fue la semana pasada, nosotros ya teníamos nuestro grupo conformado, solo que la compañera había faltado. No te entiendo. ¿Quieren sacar a alguien del grupo? No, Porque que Daniela Requena está en nuestro grupo 4. Ya. Pero Requena está en el grupo 6. No, Miss, la semana pasada, No, sí, yo no estaba. Por eso que no me participó. incorporé en el grupo de... Sí, Miss, No y como ella había faltado, nosotros entramos a nuestro grupo y las dos compañeras no se habían ingresado a nuestra sala, por eso hicimos con ellas. ¿Cuáles son? A ver, no estoy entendiendo. ¿Cuáles son las dos compañeras que ya no son parte del grupo? Luque y no me acuerdo el otro apellido. Estamos, estamos Vera, Martínez, Mauricio y Requena. Vera, Martínez, Mauricio, ya. En lugar de Luque estaría Requena. Bueno, entonces conforme. Espero que hayan hablado amablemente con su compañera. Porque creo que a ninguna de nosotros nos gustaría que nos saquen, ¿no es cierto? En todo caso, ustedes ya cuántas son con Requena, son 5. Y pueden ser 6. Solamente se estaría entonces reincorporando Requena acá. O, ¿dónde está Úrsula? ¿Estás presente, hija? ¿Dónde está ella? No está tu compañera presente. A ver. Mi buenas noches, disculpe que la interrumpa. La señorita Ayala, ¿nos puede dar su número de celular por interno, por favor, para agregarla al grupo 3? Ya, está bien. Karin, vale, acá te lo voy a enviar. Ella ya está desde la semana pasada. No sé, disculpe. Está bien. Coordinen porque si no, no lo van a poder hacer de otra forma. Entonces, más bien, el grupo 4 estamos haciendo un intercambio entre Requena y Luque, pero como digo, Luque podría quedarse también acá, justo está entrando, o hay algún inconveniente. A ver, vamos a esperar que se termine de ingresar su compañera. Úrsula.
Úrsula, ¿me escuchas? Úrsula Luque. Miss no está en el Zoom, al parecer. Y sí, acaba de entrar. O de repente tiene problemas y ha vuelto a salir. Pero justo le he visto entrar y le dije, para que pueda entrar. Bueno, organícense, chicas, si ahí va a estar Daniela Requena con el grupo 4, ¿no? Y entren a su grupo y empiecen a trabajar, porque acuérdense que hasta las 9 tienen este espacio. Sí, pero puede habilitar los grupos, por favor. Están No veo. abiertos. No, Los grupos ya están abiertos. Ya está habilitado, compañera. me había dado cuenta. Muy buenas noches. Una compañera me dijo que me estaba llamando por el grupo. Sí, justamente, porque creo que tuviste una situación en el grupo 4, me dijiste, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya las chicas ya tenían un grupo formado y dijeron que solamente ¿Sabes era qué? por Tienes la clase. opción de entrar al grupo 6. El grupo 6 tiene menos participantes. Lo Tiene que pasa es 4. que estoy con otra compañera que no tiene grupo. Ya la otra compañera puede ingresar también a este grupo contigo. Miss, Entonces, en el grupo 6, Miss, se va a integrar Rodríguez Mora, María Fernanda. No, Rodríguez Mora no tiene grupo. Mis buenas noches. No, yo no tengo grupo porque recién he entrado esta semana por lo de mi matrícula. No entré a Ya, la clase pasada. escúchame, tú podrías ingresar al grupo 3, al grupo 4 o al grupo 5, porque ahí tienen 5 y estoy ampliando la cantidad de integrantes a 6. En el 6, con tus dos compañeras ya serían 6 personas en el grupo y contigo sería 7. Entonces, te pediría que te Miss, pero justo integres. nosotros estábamos conversando con ella por interno para justo hacerle a saber, ¿no? Que le estábamos integrando al grupo. Bueno, pero eso yo no lo sabía. Tú misma estás diciendo por interno. ¿Cómo hacemos ahora? Lo que pasa es que también la semana pasada habíamos hecho grupo y bueno, la compañera como que no aportó y por eso no supimos nada de ella. ¿De quién? De Requena. De Requena. Yo incluso a mí. Requena no está con ustedes. Requena está Sí, yendo ya al no grupo está, 4. pero en el grupo anterior sí había estado, entonces, la No, clase ya anterior había estado. no está, ya no está. Ustedes son sin Requena 1, 2, 3, 4. Claro, y con Rodríguez Mora seríamos 5. Ajá. ¿Y Luque con quién estás, hija?
Yo estoy con la compañera Ros. Ella tampoco no tenía grupo. Hicimos grupo con las otras chicas, pero solamente sobramos las dos. Y como nos está diciendo que nos pasemos el grupo 6, pero las compañeras dicen que quieren integrar a una chica, o sea, Sí, yo creo que hay que yo acomodarse a lo te que... pido es que tomen conciencia de algo. ¿Te gustaría que te pase lo mismo? ¿Les gustaría que le pase lo mismo? Creo que a ninguna, ¿no? Ahora, Yo creo que una, así una no tenga grupo, hay que integrarla, ¿no? Para eso estamos, ¿no? exacto. Entonces, es Úrsula. Yo te voy a integrar a otro grupo, ¿no? Como te digo, en el grupo 3, voy a ir al grupo 3 y de ahí vas a entrar tú. Y tu compañera puede quedarse en el grupo 6 con las otras compañeras más, y sí serían 6. ¿Ya? Porque hasta máximo 6 va a ser. Entonces en tu grupo, Daisy, entra tu compañera Mora, ¿me dijiste? Sí, Rodríguez Mora. Allá, Rodríguez. Miss, ¿y la otra compañera quién sería? Porque no... Sí, está presente, Úrsula, está presente tu compañera porque no ha respondido. De repente ya ingresó a un grupo. Sí, entro, Miss. Sí, aquí estoy. Ya, Rosario Luján. Sí, Miss. Ya. Ya tienes grupo, Rosario, tú quédate en el grupo 6. Pues. ¿Sí, Miss? ¿No era para el grupo 3? ¿Están diciendo? Estoy confundida. ¿Cómo, Miss? No lo escuché bien. Ya, ¿en cuál grupo te vas a quedar? Porque igual voy a hablar. 3, por favor. Ya. Muchas Y gracias. entonces acá en el grupo 6 se quedaría tu compañera, Úrsula. Daisy, ¿me escuchaste? Pero no habrá ningún problema que esté en el grupo porque como están diciendo que nada más. Como estaban diciendo que iba a entrar otra compañera. Ya no, pues no va a entrar la otra compañera más. Justamente con ella serían 6. La otra compañera, que es Rosario Luján, va a ir a otro grupo. Al menos yo no le veo algún problema. Al menos que si hay algún problema de parte de ustedes, ya puedes hablar por interno y podemos conversar. Pero hay que aprender a trabajar en equipo. Nosotros vamos a trabajar con gente que no van a ser tus amigas, que son desconocidas, a las que les puedes caer bien como le puedes caer mal, y tienes que trabajar con ellas porque tienes que hacer equipo. Entonces hay que aprender a trabajar con las demás personas. El grupo 3 son 1, 2, 3, 4, 5. Si tu compañera, Úrsula, si tu compañera pasa al grupo 3, tú no puedes estar ahí porque con ella serían 6 y contigo 7. En todo caso, vamos a ver, voy a buscar un grupo para ustedes, ¿ya? Ahorita espérenme ustedes acá en el grupo y ahí las busco. Daisy, anda a tu grupo y participa de una vez, hija, porque hay que ganar el tiempo. A ver. Chicas, buenas noches. Un favor. Buenas noches, Miss. Una de sus compañeras que se han quedado sin grupo y la verdad que no me gusta el que estar pidiendo si la pueden aceptar, ¿no? Porque todos deberíamos de tener esa disposición. Voy a enviar a su compañera Úrsula Luque. ¿O hay algún problema específico con la compañera? Bueno, ya tenemos nosotros referencias de la compañera que no trabaja. Experiencia Es por también. ello que pues, bueno, yo no tengo experiencia, pero yo he escuchado y con las chicas ya pues venimos trabajando casi 4 Claro. ciclos juntas. Entonces, sí, incluso ¿Sabe había qué? otra chica más que quería entrar al grupo y
Pues El sí, problema pues, principal, Miss, con Úrsula es que realmente no trabaja y siempre pone excusas para todo. Es como pero que te dice, fácil, si no no, se me trabaja, fue no el la tienen que internet. poner. No la tienen que poner, ¿no? Porque no puede pasar si es que no está trabajando. No se trata de ser buena gente o mala gente, sino justo es lo que es correcto. Si trabajas, eres estás en el grupo, ¿no? Pongo mi diapositiva, tú trabajaste, estás aquí. Pero si no has trabajado, pues no merece tu nombre estar ahí. Si eso se hace, ella se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, elegirá trabajar sola y si ella pertenece a un grupo, se tendrá que adaptar al trabajo del grupo, si no, se saldrá jalada, pues, ¿no? Pero nosotros no tenemos que poner porque es mi amiga o porque me da pena, porque más pena deben de tener ustedes de los niños que van a ser sus estudiantes. Si tenemos una mala formación profesional, no vamos a ser buenos profesionales. Entonces, si ella no tiene una buena formación profesional, debe estar claro en su trabajo. Ya, voy a conversar con su compañera y voy a ver, ¿ya? Porque ya son, no sé, son varios grupos que no quieren trabajar con ella, que también no está bien. De la otra compañera ya entró a un grupo. Claro, pues como le comentamos, ese es el problema y no solamente lo decimos nosotras, también si usted le hace la misma pregunta, son varios grupos que le van a decir lo mismo, porque ha Sí, pues, pasado eso de que se va un grupo, después otro grupo, ¿por qué? Por el problema de que no trabaja. ya yo voy a hablar con ella. Está bien, pero yo conozco su posición. Listo, chicas, gracias. Queremos escoger nada más uno, de ahí hacemos. Miss, está todo lleno. ¿Qué podemos hacer? A ver, espérense, que yo les dije que En yo la sala 7 puede ser. van a trabajar las dos. En la sala 7 de la compañera dice que hay un integrante. En la sala 7 no debería haber ningún interés. Está Úrsula, pues. Úrsula es la Ay. que está ahí. Pero entren a las 7, pero las dos trabajen. Trabajen las dos, no, una no se va a cargar el trabajo de las dos, porque acuérdense que todo esto es parte de su formación profesional. Porque si ustedes no hacen desde ahora, no trabajan profesionalmente, cuando estén en el aula tampoco lo van a hacer, tienen que formarse. ¿Ya? Entonces, y pueden irse a la sala 7, si no, mejor, para que no pierdan el tiempo. Ya me dice, está bien. Gracias, Miss. Gracias.